Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Se está celebrando aquí en París el festival Qué Gusto, entre puntos de exclamación, dedicado a la gastronomía mexicana que en esta, su quinta edición, tiene como invitada de honor a la Ciudad de México. Pero como no solo de gastronomía vive el hombre, la clausura del festival, el 23 de junio, tendrá lugar en el Teatro Apolo de París con la representación del espectáculo Más allá de Frida, en el que se conjugan música, teatro, vídeo e incluso marionetas. J'aime deux femmes. Elles sont mesdames. Elles sont si sincères. Je leur ouvre mes ailes et à chaque instant, je pense à elles. L'une me rend si frêle et l'autre est l'étincelle de cette idylle fidèle. Elles sont là sur cette terre pour que je me rappelle que mon passage est temporaire. J'ai deux femmes, une la vie et l'autre la mort. Y precisamente para hablarnos de este espectáculo, de su trayectoria como actriz y cantante y también del festival Qué Gusto, tenemos hoy con nosotros a Yolanda Preciado. Buenas tardes, Yolanda. Hola, Jordi, buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber vuelto después de tantos años a Después estos de tantos estudios. años, Jordi, ya estoy de regreso aquí contigo. Permíteme, Yolanda, que explique antes que nada que has nacido en la Ciudad de México y que desde muy pequeña ya la voz es muy importante en tu vida. ¿Es cierto que con solo 10 años ya empiezas a estudiar canto? Sí, yo empecé a 10 años los concursos y ya estudiar canto formalmente fue a los 14, ya con profesor, cosa ya más lírica, etcétera. ¿Fue tu familia que te empujó hacia la música? No, para nada, al contrario. Mi familia estaba un poco reticente con ese tema, no querían mucho que yo fuera cantante y finalmente pude amar la música y... Porque has hecho otro tipo de estudios aparte de la música. Sí, yo hice relaciones internacionales. Imagínate. Soy relaciones internacionales. Claro. En México, como nos decías, vas a ganar muchos premios como cantante y vas a trabajar como actriz en una compañía a trasluz con Marco Castillo. ¿El teatro era un complemento para la Yolanda cantante o no? ¿O te sentías ya como actriz? No, yo era un complemento. Yo soy cantante o era cantante en aquel momento y el teatro era porque a mí me invitaban como cantante, hacía pequeños roles, pero siempre ha sido la música primero que nada. Lo más importante, ¿no? Exactamente. Cuéntanos, ¿cuáles son las razones que te traen a Francia? Esas relaciones internacionales, quizás. Exactamente, fueron las relaciones internacionales. Yo conocí a un francés en la universidad, el amor, pero era muy claro para mí que yo me iba de México. Yo sabía que que iba a Estados Unidos o algún otro lugar para la música. Y bueno, conocí a un francés y me vine para acá. ¿Fue fácil llegar a Francia de la mano de un francés? Quizás eso ayuda siempre. Siempre ayuda. Y es una persona bella, ¿no? Entonces sí. Para mí fue muy fácil. Por supuesto, cantas en francés. ¿La chanson française te ha influenciado de alguna manera? Sí, claro, muchísimo. Los textos, las melodías, muchísimo. No es quizás la más importante dentro de la música que yo hago. Yo tengo mucho Brasil y mucho Cuba en lo que es canción, no en la salsa, pero sí, evidentemente, la canción francesa es parte y hago mucha canción francesa. Y escribo en francés. Te hemos escuchado cantar a Piaf, Oui. ese himno al amor. Oui. ¿Qué significa gente como Piaf, como Brassens, como Brel para una cantante como tú? Pues es parte, son un camino que uno no puede dejar de lado, ¿no? Son, como te digo, son base de nuestra cultura artística y no puede uno dejar de lado ese tipo de música, es representativa de toda una cultura y hay que decir que yo soy franco-mexicana ya, con tantos años en Francia. Entonces, eso es parte de mi cultura hoy, la canción francesa, ¿no? Imagino que una franco-mexicana como tú estará feliz de participar en un festival como Qué Gusto, ¿no? Sí, estoy muy contenta porque el festival Qué Gusto me retrajo a mis raíces y que están haciendo mucho por México y yo sé que México está organizando el mexicano en Francia
Hay muchas gentes en distintos ámbitos que se están organizando para hacer de la comunidad mexicana algo mucho más formal, ¿no? Y más organizado. Entonces, sí, el Festival Que Gusto es un gran paso para nosotros. Es un festival gastronómico, pero también tiene exposiciones. Hay una exposición fantástica sobre el maíz en el Instituto de México. Sí, hay exposiciones, va a haber una sobre el maíz, y hay una conferencia sobre el café, sobre el chile. Entonces es muy importante el Festival Que Gusto, sobre todo porque ellos están muy apoyados, como ya lo dijimos este año, por Ciudad de México y están patrocinados, vamos a decir, por compañías incluso que se encuentran en México de transportes. Y está también, hay que hablar de Eric Guérin, que es el padrino, que es un chef étoilé, y que el Festival Que Gusto cuenta con él. Incluso fueron a México para conocer toda la cultura culinaria del Distrito Federal y está creciendo mucho. Este festival es muy, muy, muy importante. Festival Qué Gusto que vas a clausurar con este espectáculo dedicado a Frida Kahlo y a Chabela Vargas. Precisamente ayer caía la noticia de que se encontró una colección particular un archivo con la voz, la verdadera voz de Frida Kahlo. Claro. Quizás podemos escucharla antes. Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio. Sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes. Era la voz, la verdadera voz de Frida Kahlo. De Frida Kahlo. No era una mujer muy dada a las entrevistas ni a la televisión. Bueno, en aquella época todavía no había mucha televisión, ¿no? Claro, claro. No, yo creo que era una mujer que era muy secreta. Tenía como lo sabemos bien, muchas personalidades. Le gustaba mucho la fiesta, era una mujer muy feliz cuando estaba afuera y era una mujer muy triste y muy tormentada cuando estaba dentro, ¿no? Volviendo al espectáculo Más allá de Frida que presentáis en el Teatro Apolo el 23 de junio, ¿cómo nace la idea de poner juntas en escena a Frida Kahlo y a Chabela Vargas, dos mujeres con un carácter increíble? Híjoles, es un poco una larga historia. Es decir, yo tenía mucha idea de hacer un espectáculo que tuviera temas muy generales de mujeres. Entonces empecé a buscar qué mujeres, etcétera. Y después, cuando conocí a Marisa, que es una súper actriz y una gente muy, muy inteligente de escena Digamos y que de sois dos escritura. en escena. Somos dos en escena. Hicimos mucho feedback de cómo hacer para meter todo lo que yo quería y poquito a poco se fueron jalando los hilos y fuimos acomodando las cosas para meter a Chabela, porque Chabela es México, es también, aunque ella no es mexicana, Peruana, ¿eh? es una representación de nuestro país, ¿no? Por supuesto. Muy fuerte. Son mujeres de armas tomar. ¿A qué se debe que en México, en muchos países latinos, las mujeres son tan fuertes? Quizás para hacer contrapeso con el machismo ambiente. Yo creo que hay el contrapeso con el machismo, pero creo también que hay mucha carga en las espaldas de la mujer. La mujer latinoamericana tiene muchas responsabilidades, que es evidentemente la casa, pero emocionalmente la mujer tiene que sostener la familia, ¿no? Entonces, y el sistema de machismo y la lucha por existir también, ¿no? Yo creo que es una consecuencia del machismo, evidentemente. Me comentabas que has estado un año en Marruecos. En los Yo países viví un árabes año. también la mujer tiene un papel difícil, ¿no? Sí, tiene un papel difícil. Después, yo creo que hay mucha gente, muchas mujeres que están acostumbradas o que no han tenido la distancia para, para darse cuenta de que están en un sistema que las aplasta, ¿no? Pero también creo que hay mujeres muy fuertes allá, y muy independientes, que también están en este movimiento mundial finalmente, ¿no? De que la mujer tenga el mismo lugar que el hombre. Para mí, intelectualmente hablando y socialmente hablando. En Más allá de Frida hay canciones, muchas canciones compuestas especialmente para este espectáculo, ¿no? Sí, fue una ida y vuelta. Había un par de canciones hechas, se hizo el espectáculo y entonces se hicieron otras canciones para poder ir bordando el espectáculo.
Naturalmente tú interpretas el papel de Frida. ¿Qué significa para una actriz meterse en la piel de una mujer tan complicada como fue Frida Kahlo? Mira, para mí no fue tan difícil, porque en realidad son 4 roles, es la muerte, Chabela Vargas y las 2 Fridas de la pintura de las 2 Fridas de Frida Kahlo. Y a mí me tocó la Frida enamorada. Entonces a Marisa le tocó la Frida Atormentada. europea atormentada. Entonces realmente para mí no fue muy complicado porque todo se hizo en la dulzura. Es una obra muy dulce en realidad porque no hablamos de Frida. Tomamos 3 temas que es la muerte, el amor y la naturaleza humana y a partir de allí vamos tejiendo esos temas en subtemas, pero no es una biografía de Frida. Porque la muerte estuvo muy presente en la vida de Frida, ¿no? Después del accidente sufrió muchísimo. Claro, estuvo presente todo el tiempo y no nada más fue el accidente, fueron los abortos y fue su muerte joven porque Frida muere a 47 años, a los 47 años, la enfermedad. Entonces, sí, está muy acompañada, pero la muerte también dentro de la obra es más bien estos 2 extremos de cómo la muerte hace que la vida sea una belleza y cómo la vida nutre a la muerte, ¿no? Es el ciclo de vida. Y esa Frida enamorada de la que habláis es enamorada de Diego Rivera, naturalmente. Sí, ¿Cómo claro. fue esa relación con Diego Rivera, ese gran pintor mexicano? Fue muy atormentada, pero también fue muy pasional. No era una relación enfermiza, era una relación evidentemente patológica. No sé si enfermiza no es la palabra, pero patológica. Y era en todos los extremos, como es la cultura mexicana. Somos una cultura muy extrema, ¿no? En todas las emociones, quiero decir. Muy fuerte también. Sí. ¿No habíais pensado introducir un personaje masculino en la obra? ¿A un Diego Rivera quizás? No, nunca, en algún momento se pensó, pero únicamente con un estilo de marioneta, una cosa así, pero no, éramos mujeres. ¿Y las marionetas qué representan en la pieza? Hay una marioneta, en realidad, hay una marioneta que es Caimito. Frida, precisamente como no había podido tener hijos, tenía, como sabemos, en la Casa Azul, que se encuentra en el DF, que es el tema del festival, bueno, que es el invitado del festival, en la Casa Azul tenía yo muchos animales en su jardín y entre esos animales tenía 2 changuitos. Y esos changuitos eran como sus hijos. Y uno de ellos se llama Caimito. Y Caimito es nuestra marioneta. Es nuestro bebé y Caimito es él, el sabio que habla de la naturaleza humana. Entonces es un personaje que es fantástico, es hermoso. En Más allá de Frida vais a celebrar la clausura del festival. Qué gusto. Imagino que además de teatro habrá algo de comer, ¿no? ¿O no? De hecho, el teatro, o sea, o de la de Frida, es solamente la clausura. Es la primera vez que el festival invita a un proyecto cultural o teatral a su festival, pero en realidad es un festival culinario. Y como te decía hace rato, va a haber muchísimas cosas. Hay un brunch que es a 4 manos. Yo lo tengo aquí, me voy a permitir porque Por es supuesto. mucho y no lo tengo todo en mente. Hay que saber que hay chefs mexicanos que vienen a Francia y que esto es un festival franco-mexicano, están ambos. Hay un brunch a 4 manos, hay las conferencias que habíamos dicho sobre el tequila y el maíz, hay animaciones sobre los pimientos mexicanos, o sea, el chile mexicano, que es una variedad enorme. Hay una especialista en tequila que viene a hablar de tequila, a hacer una explicación de tequila y cómo el mezcal y de mezcal, la diferencia entre el tequila y el mezcal. Hay chefs que van a hacer postres donde mezclan la cultura francesa y la cultura mexicana. Hay una cosa muy importante que se llama el Taco Challenge. El Taco Challenge es un concurso entre restaurantes. Entonces, varios restaurantes parisinos, que son más o menos 12, crean un taco. Y ese taco tiene que ser el México DF el tema, pero ellos hacen una creación y entonces se hace una votación con
influencers que van a los restaurantes y el público que van a votar sobre el sitio de Qué Gusto. Entonces, hay otra pieza que se llama Cacao, que se presenta en el 20 en un bar cultural, que también está entrando en la parte artística, vamos a decir, del festival. Y voilà, o sea, lo vuelvo a decir, yo estoy muy contenta porque es cierto, estamos Odela de Frida como invitadas para terminar con la clausura del festival, pero yo ya van varios años que estoy cerca de ellos y que los acompaño y que participo también en otras TASH, vamos a decir, y es un festival que está muy bien organizado, que lo organiza, nada más Jimena Velasco y Expreso, que es una boîte de comunicación en Canadá. Si hace falta miembros del jurado para la degustación, yo me presto voluntario. Te voy a dar al ratito todas las direcciones. Por supuesto, ahí estaremos. En fin, pues ya lo saben, entre el 15 y el 23 de junio se celebra aquí en París este magnífico festival Qué Gusto, dedicado a la gastronomía mexicana, que será clausurado maravillosamente en el Teatro Apolo, aquí en París, con la pieza Más allá de Frida, con Yolanda Preciado. Y Marisa Rubio. No la olvidemos, Marisa. Muchísimas gracias, Yolanda, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes han estado detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en México, gracias a una cadena de televisión internacional uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Gracias.